De nueva cuenta a un episodio más de Echando Raíces. Hoy tengo el gusto de estar con el señorón Josh Albayero. ¿Cómo estás, Josh? Bien, bien. Un gustazo estar aquí en tu show, en tu podcast. Bienvenido, bienvenido. Gracias por tu tiempo. Primero que nada, gracias por permitirme estar en tu calendario el día de hoy para compartir y platicar con más que nada, compartir información con la comunidad de acá de Echando Raíces. Oye, Josh, pues vámonos directos. Bueno, antes de eso, perdón, déjame explicarle a la gente más o menos cómo va a estar estructurado este podcast para que la gente sepa de qué vamos a hablar. Vamos a hablar obviamente de las raíces de Josh, como siempre lo hacemos en este programa. Josh es un asesor, estratega contable fiscal, así lo vi escrito en tu Instagram, no sé si estoy incorrecto, corrígeme. No, es lo correcto. Es lo correcto, entonces vamos a Sí. estar hablando de contabilidad, de cosas de fiscales, a lo mejor estrategias para negocio, por ahí, que eso se me hace súper importante para los latinos que estamos en Estados Unidos emprendiendo o que ya Sí. tenemos un negocio. Y tal vez pues la conversación nos lleve a temas políticos porque es algo que compartimos, que veo que compartimos en común, ¿no? O Ujú. temas sociales o culturales, más o menos así se va a dividir el programa del día de hoy. Y antes de empezar, pues invitarles a que den like a este episodio, dejen sus dudas, preguntas o comentarios, compartan esta información con otro latino como tú y como nosotros. Ahora sí, vámonos con todo de lleno. Tus raíces, Josh, ¿de dónde eres originario? Nací en El Salvador. En El Salvador. Sí. Ok, ¿y te viniste para acá? ¿Cuándo migraste en Estados Unidos? ¿Vives aquí? ¿Vives allá? Porque he visto que cambias de locación constantemente, ¿no? Sí. Nací en El Salvador a los 11 años. Me vine para acá, para Estados Unidos. Ajá. Y después tuve la oportunidad, como lo he explicado, también de vivir en México. Mi padrastro es mexicano, entonces mi mamá es salvadoreña, mi padrastro es mexicano, entonces tuve la oportunidad de vivir en México y aprender la cultura mexicana también, rodeado de todo lo que era México, cuando estaba en México y cuando estaba en Estados Unidos, ¿no? Entonces, del 19 en adelante comencé a viajar a El Salvador y vi que había bastante talento. Yo soy de esos de que creo que hay que trabajar con la juventud para que el país desarrolle, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las raíces, son mis raíces, quiero aportar a mis raíces, entonces por eso viajo bastante para El Salvador. Muy bien. Oye, bueno, creo que tenía unas preguntas sobre Bukele, pero las voy a dejar al final esas, pues eso, Está eso va a bien, estar importante. está bien. Entonces tenías 11 años cuando viniste acá a Estados Unidos y viajas con ese motivo a El Salvador que ya acabas de comentar. ¿Qué es Ujú. lo que tú piensas que fue lo más retador al migrar a los 11 años o en todo ese proceso al inicio, los primeros años de tu vida en Estados Unidos? Pues yo creo el cambio. Yo realmente no me quería venir a Estados Unidos. Fue una decisión de que la agradezco ahora, claro, ¿no? Pero fue una decisión de mis padres al ver cómo estaba El Salvador. Y entonces lo más difícil para mí fue esa integración, ese cambio, ¿no? Al uno no querer cambiar y después tener que cambiar, ¿no? Ajá. Me di cuenta que la gran diferencia que había entre países y entre culturas, entonces creo que eso fue lo más difícil, ¿no? Asimilar que iba a tener que dejar atrás o iba a tener que poner en pausa mi cultura un rato y aprender una nueva cultura si quería avanzar. ¿Por qué? Porque no estoy hablando de la cultura norteamericana, estoy hablando de la cultura hispana en Estados Unidos, ¿no? Que es diferente a la de nuestros países, ¿no? Sí, en algún momento tuviste esa etapa de no querer a Estados Unidos, odiar a Estados Unidos por lo que te estaba pasando, o tener cierto rechazo hacia este país. Digo, te lo pregunto porque en particular yo sí pasé por ahí y conozco a Sí. varios que han pasado por ahí. Pues fíjate que así directamente no, yo creo que desde muy temprano empezó mi cuestión, ¿no? De decir, ¿por qué mis padres, y yo he hablado con mis padres de esto, por eso lo comparto, por qué mis padres y mi familia, de algunas familiares, se expresan así de este país, ¿no? Ya cuando asimilas que está chido vivir aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué Ajá, se ajá. expresarán así?
eso fue con lo que yo más batallé, era con esa cultura, con esa costumbre de estar acá y echarle tierra al país, y eso venía familiar, ¿no? Entonces yo aprendí un poquito de eso, de decir, no, pues Estados Unidos esto, Estados Unidos del otro, y pues después vas agarrando vas haciendo tus propios estudios y vas culturalizándote y vas agarrando tus propias formas de pensar, ¿no? Pero creo que no lo viví así tanto directamente, pero sí sentí la presión de ponerme en esa situación. Muy bien. Oye, ¿y cómo empezaste a hacer lo que haces ahora? O sea, lo de contabilidad, todo eso. Pues yo le cuento a la gente, yo hice de todo, yo he hecho de todo, ¿no? Estudiando contabilidad, claro, pero empecé cocinando, ese fue vamos a decir, mi primer trabajo, ¿no? Como un freidor en un restaurante, y Ujú. estudiaba contabilidad, incluso estudiaba administración de empresas con enfoque a contabilidad. No me Ok. gustaba demasiado la contabilidad, pero era parte de. Y en el transcurso de la vida me di cuenta que lo que sí me gustaba era la parte legal de impuestos, ¿no? Cómo se llega a un crédito, cómo se califica, no solamente para deducciones, no solamente para personas, pero para las empresas, ¿no? Eso me gustaba bastante, cómo la lógica de cómo llegar a una deducción y por qué el monto que te dan y todo eso, ¿no? Entonces, eso me llevó a realmente amar el tema contable, ¿no? Porque no podía hacer uno sin lo otro, ¿no? Y pues yo le cuento a la gente, en el proceso de estudiar contabilidad, en el proceso de estudiar fiscalización, fui mariachi, vendí a cuchillos, fui cocinero, hice varias cosas, ¿no? Hasta el punto donde ya puedes decir, ya puedo vivir de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, entonces eres músico. Soy músico, toco batería, guitarra Nice. y canto, especialmente cuando hay tequilas. Sobre todo con Sobre eso, ¿no? todo, sí. Oye, y entonces, pero, ok, luego ya te decidiste a dedicarte a lo contable, a lo fiscal, a las estrategias y todo, pero ¿en qué momento dijiste, pues tengo que hacer contenido y este va a ser mi tema, ¿no? Fíjate que yo siempre he hecho contenido, y yo le cuento a la gente, ¿no? Que por la gran mayoría de mi trayectoria como fiscalizador o como contador, hice todo en inglés. Entonces, la Ajá. gran mayoría de mis clientes, el 80% de mis clientes, 85 creo, hablan inglés. Ellos son de todas las razas, pero lo que nos une es que hablan inglés, ¿no? Y la otra parte es la comunidad latina, ¿no? Entonces, siempre hice contenido, pero ya fue en el 2000, fue hace 2 años cuando Joe Biden lanzó su candidatura para reelección. Ajá. Un poco antes de ese desastroso del debate que tuvieron, ¿no? Que fue un poco desastroso para Biden, que dije, voy a comenzar a hacer contenido y voy a comenzar a educar a la gente, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. y lo voy a educar desde mi experiencia. No voy a decir que este está mal y que este está mal, sino de lo que yo he vivido en los dos lados, ¿no? Entonces fue ahí, en ese momento donde dije, voy a intentarlo, voy a hacerlo. Siempre lo he hecho para temas contables, para temas de negocio. Y lo primero que hice fue, le mandé un correo a todos mis clientes y les dije, adelante, si alguien se quiere ir, pues ni modo, ¿no? Pero esto es lo que voy a hacer, ¿no? Y como ellos siempre hemos tenido esa clase de conversaciones, nunca he escondido qué es lo que pienso, qué es lo que creo, no fue un gran daño al comenzar a hacer contenido para el negocio. Fíjate que eso es algo bien, bien, que qué bueno que mencionas eso porque pues yo también tengo un negocio y atiendo a otros dueños de negocio, más que nada en la cuestión de producción de contenido, marketing y todo eso. Em, Y sí es algo que yo me pregunté que qué iba a pasar el día que yo diera mi opinión política, ¿no? En redes sociales. Y Sí. una cosa me fue llevando a otra. Realmente no o sea, hablar de política o de cuestiones sociales en redes no era algo que tenía planeado al principio, pero me di cuenta ahí en el camino que cuando el día que abrí la boca y di mi opinión sobre algo, vi que eso tuvo mucha atracción. Entonces Ujú. dije, bueno, pues tal vez la gente le gusta escuchar lo que digo, ¿no? Pero a lo que voy es que yo sí, o sea, ¿cómo te digo? Como tengo clientes por contrato o fijos, pero Sí. también tengo clientes esporádicos que me buscan de vez en cuando.
yo sí siento, y como son bastantes, porque ya son 8 años, yo sí siento que a lo mejor sí perdí unos cuantos cuando ya me vieron Sí. decir mis opiniones, porque sí, como dices, es un tema que yo nunca había tocado, nunca le había dicho a nadie qué pensaba yo, ¿no? Ujú. Entonces siempre me dedicaba a hacer mi trabajo, terminaba mi trabajo, me iba, ¿no? Punto. ¿No? O sea, Sí. era raro el día que tenía una conversación más allá de todo eso. Me consta al menos de uno que sí creo que sí se fue. Ese Sí. sí me consta porque ya no me ha hablado, tiene mucho que no me habla. Y ya vi que empezó a trabajar con otra persona. Dije, bueno, ese sí se la tomó personal, ¿no? Sí, es que va a pasar, va a pasar. Y yo por eso creo que lo más justo, y eso te lo va enseñando la vida, ¿no? Lo más justo es decirle a la gente, miren, voy a ponerme, voy a decir mis opiniones. Con muchos de ustedes compartimos esas opiniones. Y estoy muy bien, entiendo muy bien el que se quiera ir, ¿no? Y sí, perdimos ahí creo que un 3% de la clientela. Ujú. Am, pero se recompensó muchísimo más. Incluso tuvimos ahí varios clientes más importantes de los que habíamos perdido. Y siempre duele perder clientes, ¿no? Pero algo que yo he aprendido en el camino es que nunca voy a dejar a alguien que me moldee mis opiniones con dinero, ¿no? Que me diga, mira, si dices eso, no voy a ser tu cliente. Bueno, adelante, ¿no? Entonces, creo que es una manera muy dura de vivir si dejas que el dinero o que alguien te diga, si dices esto, si piensas así, vas a perder mi negocio, ¿no? Vas a perder mi clientela, ¿no? Entonces, pues, ni modo, ¿no? Es lo que es. Eso que acabas de decir me encanta porque yo soy de la filosofía de que hay que aprender a separar el arte del artista. Ujú. ¿Por qué? Porque obviamente somos seres humanos, no vamos a compaginar en las mismas cosas, cometemos errores y por ejemplo, un caso bien tangible que te puedo decir es el caso de Michael Jackson. Sí, Michael Jackson fue una figura muy controversial. Quién sabe si era cierto todo lo que decían de él, todo lo que hacía, ¿no? Que se hablaba de cosas con menores de edad y ese tipo de cosas. Pero ujú. no vamos a negar que fue un gran artista, es de los más grandes. Honestamente creo que no va a haber otro como él No, por muchas cosas. Y yo era muy fan de todo, o sea, de toda su figura como artista, no solo las ujú. canciones y la música, sino el espectáculo, la manera de trabajar tan comprometida que tenía, Sí, darlo todo en el escenario. Yo de niño y de adolescente fui súper fan de Michael Jackson. A pesar de todo eso, y ahí aprendí que dije, bueno, es que hay que separar el arte del artista, porque así es. puedes tener un cuadro de un artista, en un pintor en tu casa que dices, me fascina esa obra de arte. Tú no sabes la vida de ese pintor, no Ujú. sabes qué atrocidades cometió que no salieron a la luz. Pero eso no te debe de privar de apreciar las capacidades que tenía. Eso no quiere decir que le vamos a perdonar si cometió delitos o crímenes, Claro, ¿verdad? claro. Pero puedes apreciar ciertas cosas. Y Sí, también lo digo por conveniencia, ¿verdad? Porque obviamente, lo vuelvo a decir, soy un ser humano, claro que he cometido errores, claro que hay cosas que tal vez hice en el pasado que tal vez me arrepienta, pero hoy en día pues tengo otro propósito y la verdad me gustaría ser tratado igual. O sea, me sí, gustaría que separaran mi arte de mis cosas personales, ¿no? así es. Yo creo que eso es lo que tenemos muchos de nosotros en común, que sabemos negocio, que sabemos vida, que somos biculturales, ¿no? Y que hemos aprendido bastante de la vida, ¿no? Mi papá le gusta decirme a mí que yo soy un señor de 72 años en el cuerpo de un cuarentón, porque por todo lo que he hecho y todo lo que me ha pasado, ¿no? Entonces, pero de eso aprendes, ¿no? Entonces, cuando tú dices, me gustaría ser tratado de la misma manera, ¿no? Es así y aprender a diferenciar sí, a separar el artista del arte es algo que yo creo que a nosotros nos toca hacer, ¿no? Todos los días, como cuando yo abro un live en cualquier plataforma que abra un live y veo a alguien que difiere en una de mis opiniones, pero difiere con insultos, ¿no? Entonces, Ajá. ese es el momento correcto de decir, esta es una persona creada por Dios, ¿no? Creada por una persona que tiene una opinión diferente, ¿no? Su arte es insultar, pero como quiera esa persona tiene sentimientos, es de carne y hueso y yo no quisiera que le pasara nada a esa persona, ¿no? Claro, claro, claro. La manera en que yo pienso.
Sí, igual yo también, o sea, todas las cosas que, mira, todas las cosas que me dicen a mí también, porque a mí también me caen muchos de esos. Este, Lo veo en tu Instagram. eh, yo lo veo como, no es de manera codescendiente, o sea, no los veo hacia abajo, Sí. simplemente los veo como que todavía están en ese proceso de darse cuenta muchas cosas y también entiendo el contexto, que pueden estar en un contexto en donde las cosas no se han acomodado para ellos como para decir, Ujú. puede que este güey tenga razón. Sobre todo, te lo digo con mucha seguridad porque tú también pasaste por ahí, yo también pasé por ahí. O sea, yo Sí. empecé en este país desde abajo, desde cero, lo he platicado ya varias veces y entiendo de dónde viene esa gente y por qué están así. Ujú. Entonces, y lo único que te queda ahí es, pues no se te ocurre otra cosa más que insultar o querer que uno es un tonto, ¿verdad? Sí. O que está en contra de la misma raza, ¿no? Estás en contra de los tuyos, ¿no? Yo creo que hay una situación bien interesante ahí y es que como no, como tú dices, como no has llegado a ese punto de poder entender dónde estamos tú y yo, y nosotros llegamos ahí no por quedarnos parados, sino por experimentar diferentes cosas y decir, ah, ok. Y yo creo que la parte más importante con ellos es la inmovilidad, que de repente no se mueven hacia adelante a tratar cosas nuevas, porque la experiencia es lo que te va cambiando y te va moldeando quién eres, cómo eres, por qué eres y qué haces, ¿no? Entonces, y eso es lo que yo más, si le quieres llamar de esa manera, lo que más predico, ¿no? Es decir, mira, moviéndose uno, tratando las cosas, es como uno va convenciéndose de ciertos temas, ¿no? De ciertas situaciones, vas teniendo ciertas convicciones, ¿no? Pero si solo me quedo aquí y digo, aquí voy a estar y así voy a pensar, esa es una vida bastante limitada, ¿no? Yo creo que entonces mucho de los insultos, mucho de la manera en que ellos piensan es por la inhabilidad de moverse, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Pero no quiero adelantarme. No, no, está bien, está bien. La verdad es que son temas o sea, precisamente por eso te invité al podcast, porque sabía que podíamos platicar de esto. Pero sí, básicamente le llaman algunos filósofos, o un filósofo, Aristóteles le llamó la búsqueda de la eudaimonia, ¿no? Que es la búsqueda de cuál es la vida que debe ser vivida. Y según él decía que pues la vida que debe ser vivida es aquella que experimenta, ¿no? Que se atreve. Sí. Entonces, yo la verdad pienso que no difiero tal cual, pero sí pienso que hay personas que deciden quedarse ahí y está bien. O sea, hay personas que nos atrevemos a pasar por cosas difíciles y complicadas para evolucionar. Mi problema es con los que se quedan ahí es que insultan a los que avanzamos. Correcto. O sea, yo Sí. siempre que incluso platico con amigos, con familia y les digo, no importa si quieres ser un mediocre, no tienen nada. Yo no lo veo como algo malo. De hecho, a veces hasta veo belleza en la mediocridad Mm. porque digo, este güey no batalla. Sí. Aquí ando yo batallando porque quiero más. Por Ajá. eso ando batallando. Sí. Pero este güey, con sus 3 pesitos que gana, Ahí está vive bien. así, está feliz. Qué belleza. Pero a esa gente yo le he dicho, pero entonces no critiques y no te quejes. Sí. Porque tú estás escogiendo quedarte ahí. Ujú. Y hay mucha gente que está inconscientemente decide quedarse así, pero critica al que no. Y entonces eso es lo que yo a veces digo, nomás entiende esa parte. O sea, hay 2 formas de vivir esta vida, es quedarte ahí o seguir buscando. Así es, así Pero, es. pero las dos se respetan, nada más entiende que pues yo decidí, por lo pronto va a haber un día que a lo mejor diga, ¿sabes qué? Hasta aquí ya llegué hasta aquí me quedo y ahora sí ya me relajo, ¿no? Es que hablamos de diferentes perspectivas, desde diferentes perspectivas, ¿no? Del que yo ya pasé por ahí, por eso te digo, podemos movernos hacia adelante. Yo decidí no quedarme ahí, yo ya pasé por ahí, ¿no? Entonces ahora ya avancé. No es que soy mejor que tú, es que Ajá. ya avancé, ¿no? Y tú también puedes. Yo le digo a la gente algo. Una de las cosas, cuando la gente dice, es que yo no soy aventado, no soy de tomar riesgos, y se lo digo más a las personas que cruzaron varias fronteras. ¿Qué más riesgo que ese? Arriesgaste tu vida para todo eso. Todo lo que ya está aquí, no voy a decir que es fácil, pero es más fácil que eso, ¿no? Entonces, si tú saltas 1, 2, 3, 4 fronteras o una sola, el desierto, lo que sea, el río, estás poniendo
en riesgo tu vida en cada momento. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo de eso? ¿No? ¿Cuál era el objetivo? Entonces, yo creo que esa es una de las conversaciones que más me ha servido cuando estoy hablando con personas que se han quedado atrás, quieren salir adelante. Es, mira, recuérdate ese momento o esos momentos donde venías cruzando, ¿no? Yo no lo tuve que pasar, pero tú sí. Entonces el riesgo ¿cómo fue? Entonces cuéntame cómo fue, y ya te comienzan a contar todas las cosas que les pasaron, ¿no? Todo el que aguantaron hambre, aguantaron frío, casi se mueren, se enfermaron. Entonces le digo, ¿para qué era eso? Para venir aquí y triunfar. Ahora, lo de aquí es un poco más fácil que enfermarte y no saber si el día de mañana vas a vivir porque estás en el desierto, ¿no? Entonces son las conversaciones que tenemos y gracias a Dios han ayudado a esas conversaciones, ¿no? Es mucho más fácil vender victimismo, yo lo sé. Yo sé que si vendiera victimismo tuvieran, no sé, 10 millones de seguidores, ¿no? Esta línea que tú y yo hacemos está un poco más vacía porque es la realidad y duele. Sí, absolutamente. Vámonos al tema de lo que te dedicas para darle un poquito de información nutriente al latino que emprende, ¿no? Sobre Sí. todo a mí me importa mucho el latino que emprende porque veo mucha, ¿cómo te puedo decir? Veo que es una salida a salir del pozo, ¿no? Así le llamo yo. Sí. Veo que somos los que menos ganamos en Estados Unidos, veo muchas cosas que no me agradan y sí veo una gran puerta a esa grandeza en Estados Unidos a través del emprendimiento. Y no solo eso, sino que también es un loophole legal hablando de manera migratoria. Sí. Y es lo que le explico a la gente. Le digo, oye, es ilegal que trabajes con un Social Security falso. Te pueden meter a la cárcel por eso. Pero no es ilegal que trabajes con un IT number. Hay un loophole ahí que Estados Unidos no ha quitado. Correcto. Entonces, si sacas un ITIN, trabajas por tu cuenta, eso lo estás haciendo de manera legal. Y a la hora de enfrentar a un juez de migración, no lo ven mal. ¿Por qué lo digo con tanta certeza? Porque a mí me pasó. Yo tenía un ITIN, y arreglé mi situación migratoria y me dijeron, ¿qué has estado haciendo? Hago esto, fotografía, video para negocios, lo hago con este ITIN. Me preguntaron, ¿pagas impuestos? Sí, échame tus impuestos. Se los di 3 años, 2 años. Me preguntaron más, nada. Sí, Me es que dijeron, con eso comprobaste que contribuyes, ajá, que y yo le hablo a la gente de Al Capone, ¿no? Porque mira todo lo que hizo Al Capone, ¿no? El gangster de Chicago, ¿no? sí, sí. Y no lo metieron preso por eso, lo metieron preso por los impuestos, ¿no? Sí, por los impuestos, porque no pagaba impuestos. Que no pagaba impuestos. Entonces, tienes el tema de los impuestos es súper importante, pero no, de repente nosotros como nos hemos acondicionado a pensar solamente en el tema, aunque es importante, el tema de inmigración, ¿no? Impuestos, migración. Pero realmente el tema fiscal, el tema de impuestos, te abre una serie de beneficios si lo haces bien. Hay personas que con el ITIN, yo trabajo con varias personas que tienen ITIN que han crecido en este país y han generado bastante riqueza y no tienen papeles. Y al gobierno, al tesoro, no le importa que no tengas papeles. Le importa que no le robes la identidad a alguien, eso sí, ¿no? Pero lo que le importa es que contribuyas. Y entonces cuando nosotros comenzamos a estructurar una base fiscal y contable y financiera para alguien que está produciendo, porque eso es lo que a mí me encanta ver, mucho hispano que sabe producir. Y produces, pero de repente no tienes esa guía o ese plan financiero que te va a ayudar a crecer, ¿no? A saber hablar el lenguaje del dinero, saber hablar el lenguaje del crédito, saber hablar el lenguaje fiscal. Mucha gente piensa que es solo, mira, tengo que pagar mi 30% de impuestos o mi 15%. No, hay estrategias fiscales. No hablamos del presidente Trump y decimos, no, pero es que no pago impuestos. ¿Cómo lo hizo? Ajá. Utilizando personas como yo y abogados fiscales, ¿no? Para diseñar una estrategia que está dentro del código de impuestos de Estados Unidos, ¿no? Y todos tenemos acceso a eso, nada más que tenemos que ponernos en la situación correcta y no es caro hacer eso. Caro es estar constantemente. Yo siempre le hago los modelos a los clientes y les digo, mira, los últimos 13 años que has tenido el negocio y lo has corrido como un sole proprietorship, ¿no? Como un self-employed,
y estás generando ahora 1.5, 2, 3, 4 millones de dólares, mira cuánto dinero le has dejado al IRS. Cuando hubiéramos podido poner esta estrategia fiscal para fondear tu retiro, y luego si queríamos agarrar de ese dinero del fondo de retiro y moverlo a un plan para crear un negocio utilizando la regla ROBS, ¿no? Rollover Business Starter, lo hacemos sin pagar multas, lo hacemos sin pagar impuestos, ¿no? Y volvemos, esa es la belleza de este código fiscal que empuja al emprendedor a seguir adelante, te abre un montón de puertas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hago, ¿no? Es escucharte, ver cuál es tu objetivo a largo plazo y ver lo que dice la ley y cómo podemos montar una estrategia fiscal, contable y financiera para que de aquí a 3 años tu plan se vea el doble o el triple de lo que tú tenías, ¿no? Porque si no aprendemos el idioma del dinero, el idioma del crédito, de la deuda aquí en el país, el idioma fiscal, vamos a perder mucho dinero y muchas oportunidades. Eso que tocaste sobre Trump y sus estrategias fiscales, no solo lo critican a él, lo critican en general a todo el rico millonario que se hizo rico de esa manera, ¿no? Pero Sí. dijiste algo bien importante también que lo quiero repetir. Todos tenemos acceso a esas estrategias. Ahora, Todos. ¿podemos llegar al nivel de Trump? Bueno, tal vez eso sea debatible, ¿no? Con el nivel de ingresos. Pero sí, pero lo que yo digo es, oye, pero ¿a poco no te caería bien 1 millón de los que tiene Trump? O sea, 1 solo millón te cambia la vida. Y es lo que yo digo mucho. O sea, oye, 1 millón realmente no es tan complicado. Parece difícil. Sí es difícil porque es el primero y muchos que lo han hecho me han dicho, bueno, el más difícil es el primero. Ya cuando haces el primero, el segundo, el tercero ya vienen casi creo solitos, ¿no? Nomás con constancia y perseverancia. Pero a lo que voy es, el punto es que este país es capitalista y permite esas cosas que acabas de decir. Correcto. Y hay gente que incluso moralmente lo ve mal. Y yo les digo, es que aquí la moralidad no entra. El capitalismo es capitalismo. Punto. Correcto. O sea, la moralidad entraría, más bien, yo le llamaría una conciencia en cuestión de, bueno, nomás fíjate que no estés haciendo tranzas, que no estés pisando a nadie. O sea, que no estés cometiendo crímenes. Ahí yo lo vería moralmente mal. O sea, vaya, no vayas a vender cosas ilegales, ese tipo de cosas, a eso me refiero. Pero el sistema te lo permite. Sí. O sea, entonces no está mal. ¿Tú crees que Estados Unidos o el IRS no sabe lo que están haciendo los empresarios? Claro que saben. O sea, el punto es, los dejan jugar el juego. Sí. Y es lo que me gusta de este país. Te deja jugar al capitalismo, te deja acumular riqueza. Monopoly. Sin ponerte trabas. Ahora, no te gusta el modelo y es ahí donde yo les digo, es que entonces se me hace que Estados Unidos no es para ti. Ajá. Hay otros países, como los países del norte de Europa, que tienen un programa más socialista o de bienestar, así le llaman, ¿no? En donde te van a cobrar más impuestos, emprender allá es más difícil porque tienes que pagar un montón de impuestos siempre, y la sociedad permanece tranquila y estable porque hay muchas asistencias. Tal vez ese es un país para ti, ¿no? Sí, y tienes toda la razón, porque la gran mayoría de razas que venimos acá, ¿no? La raza europea, la raza asiática, ¿no? Los hispanos, todos los que venimos acá, venimos y necesitamos aprender qué es lo que se hace acá, porque de repente lo que se hace acá en el tema fiscal era ilegal en tu país, ¿no? Ajá. Pero aquí no. Entonces nos vamos a la sección, nos vamos al código, nos vamos a la aplicación, nos vamos a la opinión de un juez sobre alguna estrategia fiscal, ¿no? Entonces no es solamente decir, oh, no se puede o sí se puede, sino que hay que estudiarlo bien, hay que pensarlo. Por eso yo le explico a la gente, ¿no? Yo no preparo impuestos, ¿no? Yo planifico impuestos. El impuesto es un resultado de lo que hicimos durante el año, ¿no? Y cuando nuestro ingreso se va diversificando y más que diversificando, va creciendo y ya va saliendo de ciertos brackets, ¿no? Mira cómo hace el bracket el gobierno, ¿no? Dice, llega hasta 436,000 más, ¿no? Y hay personas que están generando eso más, ¿no? Entonces, desde hace mucho tiempo tuvimos que haber creado una estrategia fiscal, contable, financiera, porque tu ingreso se va sofisticando, ¿no?
Y eso es algo que debemos de entender como latinos. Ya llevamos como 10 años o 15 años, yo lo he visto en los últimos 15 años, donde el latino se está sofisticando, ya son dueños de negocios, pero no de un pequeño negocio, de grandes negocios. Son dueños, tienen patrimonios grandes ya, entonces, y yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir replicando eso, y pues ahí está el código fiscal, usémoslo, utilicémoslo. Eso que dijiste de que ya el latino que está en Estados Unidos es más sofisticado que antes, lo viví en carne propia en cuestión alguna vez vi un maestro de la construcción, así le decimos en la construcción, el maestro, ¿no? Sí. O sea, el jefe, que medio abusaba de sus empleados, era muy altanero y con sus empleados, era poco respetuoso. Entonces yo hablé con él, me tocó hablar con él y yo le dije, oye, no creas que son los mismos que venían hace 10 años. Sí. El güey de allá es ingeniero, el güey de allá es arquitecto, están estudiados, Sí. están aquí por cualquier situación del destino y de la vida, pero ya no es ese señor de rancho, con todo respeto a la gente de rancho, que a lo mejor vino sin educación y que no sabe cómo defenderse. Estas personas saben cómo defenderse y te puedes meter en un problema por estar haciendo eso. Sí. Entonces, no menosprecies al inmigrante nuevo que está llegando como lo hacías antes, porque ya no es el mismo migrante. Ya no, ya. Y es extremadamente, te llena bastante de alegría, ¿no? El ver que llega otra clase de hispano, de inmigrante, que viene a aportar, porque ya no podemos seguir contando la historia de que solo venimos a limpiar y a lavar y a esto, ¿no? Buenos trabajos, yo te dije, yo fui mariachi, no era muy confortable andar en una van jueves, viernes, sábado y domingo, cantando, sudando y todo, ¿no? O cocinando, no era muy confortable, ¿no? Pero la idea era pasar por todo eso para llegar a un lugar, y ahora que estoy aquí, seguir creciendo y seguir desarrollándose, ¿no? Porque el mundo cambia. Hoy en la mañana estaba pensando, de las personas, alguien que me dijo en un comentario, yo llevo 21 años en mi empresa y ¿qué? ¿No? Y yo digo, está bien, o sea, no tiene nada de malo. Uno de negociante, de empresario, le gusta que los empleados se queden lo más que se puede, especialmente aquellos empleados que se van sofisticando más, ¿no? Y van creciendo, ¿no? Yo no quiero tener a alguien por 21 años haciendo exactamente lo mismo. Eso no es bueno ni para él ni para mí, ¿no? Ni para ellos ni para mí. Yo pienso en esto, cuando alguien me dice, estuve 21 años, tengo 21 años en la misma empresa, el problema es que pierdes el control de si solo haces lo mismo, porque algo que hemos visto es que el tiempo comienza a cambiar situaciones, ¿no? El tiempo nos trajo la automatización, nos trajo la inteligencia artificial, y si nosotros no vamos cambiando y no nos vamos adaptando con cómo va cambiando el tiempo, nos quedamos atrás. Y esa misma empresa, si no cambió, se desaparece y desapareció tu trabajo, y tú te quedaste diciendo la economía no sirve. ¿Qué hicimos nosotros para ser parte útil de la economía de hoy, 2026? ¿No? Porque si solo tengo las habilidades que aprendí en el 2020 o en el 2010, voy a tener dificultades en la economía del 2026. Sí, es correcto. Creo que, o sea, eso es lo único que criticaría a la gente que le gusta quedarse en el mismo lugar es, pues, o sea, sí, nada más no se te olvide que el mundo cambia y que probablemente lo que estás haciendo y sobre todo en esta era, lo que estás haciendo en 10 años, ya no va a servir. De hecho, medio me está pasando, ¿eh? Yo ahorita estoy en un momento complicado de mi vida y de mi negocio en general, no solo porque acabo de cumplir 40 años y traigo la crisis, ¿no? De que ya estoy a la mitad de mi vida, pero agrégale a eso que mi profesión se está viendo amenazada por la inteligencia artificial, porque ahora ya hay más herramientas que ayudan al dueño de negocio a crear contenido, ¿no? Y entonces el trabajo se me ha bajado por ese aspecto, pero también por el hecho de que las herramientas de creación de contenido se están abaratando. O sea, antes era difícil producir contenido. Ahora es más fácil, ya con un teléfono es suficiente, ¿no? Y entonces ya soy menos requerido cada vez. Y ahorita estoy tratando de moverme a otra área que precisamente echando raíces es un área a la cual ya me quiero que sea mi modo de vida ya al corto plazo, ¿no? Quiero volverme creador de contenido ya no para negocios, sino
sino ya como lo has estado viendo tú, ¿no? En mis redes Sí. sociales. Entonces estoy trabajando en eso, porque sé que esto que estuve haciendo durante 8 años ya se está muriendo, entre comillas. Va a seguir vivo, pero no de la misma manera como yo vivía de eso, ¿no? Y eso es lo que yo le diría a la gente también, ¿no? Sí, yo creo que mucha gente, porque yo necesito generar bastante contenido, entonces buscamos herramientas y decimos, pero alguien como yo dice, yo no voy a estar haciéndolo eso, ¿no? Qué bien Gemini, qué bien esto, qué bien el otro, pero no tengo esa clase de tiempo, ¿no? Entonces, como quiera, necesito, aunque lo trate y diga, wow, qué bien, yo sé que existe esa herramienta, pero mi tiempo, yo no lo voy a hacer igual que tú. ¿Sí me Ajá. entiendes? Sí, 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 sí. Tú puedes entrar a TurboTax, tú puedes entrar a H&R Block, tú puedes entrar a mi aplicación de impuestos, a EgoTax, y puedes hacer tu propia declaración. Es el mismo código del IRS. Pero la gran mayoría de gente que me paga a mí es porque dice, yo no quiero hacer mi propia declaración de impuestos, no tengo tiempo para eso, ¿no? Y quiero que salga bien. Entonces, yo lo que digo es que sí existen todas esas herramientas. Ahí tienes TurboTax. TurboTax existe, tiene 25 años de existir o más, ¿no? Y ellos son los líderes de el mercado de declaración de impuestos do it yourself, DIY, pero no nos reemplazó a nosotros, porque nosotros dijimos, vamos a enfocarnos en asesoría, vamos a enfocarnos en estrategia, y de repente ese cliente va a regresar. Algunos clientes van a regresar porque ya se les comienza a complicar la situación, sofisticar la situación, ¿no? Entonces, toda la parte do it yourself marketing, está bien, pero sabes que yo como alguien de negocio necesito mi gente que me ayude con mercadeo, porque no lo puedo hacer yo solo, ¿no? Sí, no, sin duda. De hecho, estoy planeando hacer varias clases donde le explico al dueño de negocio las etapas de cómo trabajar con una persona de marketing. Sí. Por ejemplo, te platico rápido. Creo que al principio sí debe hacer el dueño de negocio, sobre todo cuando va empezando, y si no trae, sobre todo porque todos cometen el error de no dejar algo de dinero para el marketing. Siempre piensan en la marca y el nombre, pero no piensan en el branding, no piensan Sí. cómo lo van a vender. O sea, piensan en el local, en cómo se va a ver el local, y se gastan todo el dinero ahí, y luego cómo se van a enterar del negocio. Entonces Sí. pues, ahí va la primera clase, ¿no? De que, Sí. oye, deja un porcentaje para iniciar el marketing. Pero si ya la regaste, ya la cagaste y no lo hiciste, pues enseñar a la gente cómo usar esas herramientas para hacerlos ellos mismos por lo pronto. Pero Sí. siempre con la idea de que esto lo tienes que delegar a cierto punto. Porque Siempre. como dices tú te tienes que dedicar a lo que tú sabes hacer, que es hacer cafés, hacer estrategias fiscales, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que yo me refería más o menos es que sí he visto como que era un cambio en cuestión de Claro. lo que se cobra. Sí. Entonces, ya hay mucha competencia cobrando muy barato. Y esa área ya se está democratizando más, ¿no? Bastante. Y yo te digo esto, algo muy importante que dijiste del marketing. Yo soy contador, estratega fiscal por educación, pero yo soy empresario. Más que otra cosa, soy empresario. Como empresario le tenemos que dar, y yo enseño esto en todas mis clases, mercadeo, ventas son las dos cosas más importantes de tu negocio, Sí. ¿no? Si no haces mercadeo, nadie se va a dar cuenta de ti. Sí. Si no vendes, no vas a crecer. No, la gente dice, no, que los empleados, que esto, a ver, trata de pagarle a los empleados sin ventas, no puedes, ¿no? Entonces, mercado y ventas es lo más importante, y tienes muchísima razón, y eso es parte de lo que yo trabajo, ¿no? En reestructurar esos presupuestos. Cuando llego, a veces veo presupuestos y ni 1% para mercadeo, y les digo, bueno, está muy bonita la idea, pero nadie se va a dar cuenta. Ajá. Ustedes necesitamos, y eso es algo que uno trabaja y desarrolla, ¿no? Y dices, ¿por qué vamos a gastar tanto dinero en la cafetera de top of the line, ¿no? Cuando hay otra, pero no vas a gastar un solo centavo en mercadeo. ¿Cómo se va a dar cuenta la gente para que te venga a comprar, para que puedas pagar esa cafetera que la estás, o ese grinder de café que lo estás financiando, ¿no? Entonces ya como que la gente comienza a entender que es del otro lado cómo se debe empezar un negocio, ¿no? O cuando la gente viene conmigo y me dice, Josh, quiero empezar un negocio, tengo una idea, quiero abrir un LLC. Espérate. Sí. No hay necesidad de abrir un LLC. Vete a probar a ver si te compran primero, ¿no? Sí.
Pero vete a comprar. El negocio no es de papeles, el negocio es de vender y de Sí. retener clientes. Si eso pasa a una escala, entonces después nos vamos a lo más grande, ya lo legalizamos y lo hacemos, y hacemos todo el papeleo, ¿no? Pero ¿para qué gastar en eso si después no sabes si alguien te va a comprar? Sí, de hecho, fíjate que es algo que yo constantemente, bueno, a veces hago videos sobre esto en mis redes, los aviento y me ha ido muy bien cuando toco esos temas que me siguen llegando preguntas de esos videos. Sí. Y a veces la gente me dice, oye, quiero poner mi restaurante. Y tienes dinero, tienes ahorros, vienes de familia de abolengo, ¿no? O sea, Ujú. traes red de atrás de... Si no, no te metas. Sí. O sea, estás trabajando, empieza en un pop-up market. Eso. Prueba tu producto ahí primero. O sea, eso te va a costar $500. Vas a ver la respuesta. Primero obtén el feedback de la Sí. gente de tu producto. Mejóralo, masterízalo. Ya masterizado, el siguiente paso es... y te digo, todo esto cuando alguien viene de abajo. Te digo, porque hay gente que ya trae presupuesto. Ah, traes 500,000. Ah, pues dales en su madre. Pues sí. Si te los gastas y no te pasa nada, pues está bien. Pero si eres de los que, oye, hice unos ahorritos y quiero empezar, no te metas toda la narizota a un lease de un local de 5 años que te va a cobrar una renta fija y que si no lo terminas te va a meter en problemas si Ujú. todavía no pruebas el producto. Entonces, Claro. el siguiente paso es conseguir una food truck, una food trailer, porque esa y rentada, no te vayas a comprometer a un crédito de 30,000, $40,000. Sí. Al menos que ya digas, bueno, ya probé el producto, ya tengo la clientela, a estos se los voy a vender. Pero a lo que voy, el siguiente paso es eso. Y luego ya que agarres confianza y agarres tracción con ventas y todo eso, ahora sí ya empieza a buscar un local. Y esa es Ujú. una manera muy, ¿cómo se puede decir? Conservadora de emprender, pero es así porque no traes un background de negocios, no sabes de negocios, sabes a lo mejor hacer muy rica comida, pero no sabes de negocio y vas a aprender así. Te vas a tardar más, tal vez, pero Sí. va a ser paso lento pero seguro. Ser más seguro, sí. Y Ajá. eso es algo que yo vengo predicando de hace tiempo y enseñando de que tenemos que dejar de tenerle miedo a la asesoría, ¿no? Hay especialistas para todo, ¿no? Especialistas médicos, especialistas de mercadeo, especialistas de ventas, especialistas contables, es de todo, ¿no? Y a veces gastamos lo que tú dijiste, vamos a gastarnos $10,000 en el intento cuando nos pudo haber costado $1,000 la asesoría, la estructura y una planeación a ver cómo se mira mi idea realmente ya ejecutada en el modelo 3D, ¿no? Ujú. En el 3D. Y dices, ok, esto, esto no es real, ¿no? O, ¿sabes qué? Voy en la dirección correcta, ¿no? Pero la asesoría es sumamente importante. Yo siempre la recomiendo. Yo sigo eso. Lo primero que hago ahora, ya que el negocio ha crecido y ya hay partes que se pueden romper, es qué dice legal. No, vamos a preguntarle al legal. No dejo que el legal corra mi negocio. Los errores grandes que puedes tener si tienes un negocio ya mediano o grande es que legal y contabilidad corra tu negocio. No puedes correr un negocio así, pero necesitas esa clase de advice, ¿no? Ujú. De asesoría. Sí, nos duele mucho. Yo creo que tengo una pregunta aquí escrita que creo que ese sería uno. La pregunta es de que 3 errores que hayas visto que cometen los dueños de negocios latinos al empezar. Y yo, bueno, voy a contestar la primera porque ya la estamos diciendo. Creo Sí, que ese sería el error número uno, ¿no crees? No asesorarse, no no asesorarse. planear antes de aventarse al ruedo. ¿Cuál crees que serían los otros dos? Yo creo que la otra es, si seguimos en la línea de asesoría, es la asesoría incorrecta, ¿no? La asesoría del primo, del tío, del Sí. papá, ¿no? Fíjate quién te va a dar esa asesoría, ¿no? Ujú, No, es que no lo hice porque mi papá me dijo, pero tu papá nunca ha hecho un negocio, ¿no? O mi tío, ¿no? Y pierdes demasiado tiempo, te convencen a que no lo hagas o te convencen a que lo hagas y pues no saben, ¿no? Entonces, creo que la mala asesoría es aún peor que no asesoría, ¿no? Lo otro es no saber, si estamos hablando de negocio, no entender o tenerle miedo a la deuda. Muchas personas, muchos negocios no crecen porque le tienen miedo a la deuda. La deuda bien manejada es buena para un negocio, ¿no? Todas las empresas grandes que conocemos, Facebook, Tesla, Apple, Microsoft, todos tienen deuda en su hoja de balance y deudas grandes. ujú. Eh,
Y entonces nosotros tenemos que aprender a manejar esa deuda porque nos permite crecer. Aprender a trabajar cuando ya llegas a un punto, especialmente como experto, ¿no? Cuando ya puedes ser el experto en tacos, ¿no? Aprender a trabajar con el dinero de otros es sumamente importante. O sea, no tenerle, y creo que ese es uno de los problemas más grandes, no saber o tenerle miedo a trabajar con el dinero de otros, así sea inversión o deuda. Te lo cuento rápido. Yo levanté $12 millones en capital para la empresa de tecnología, ¿no? Nunca lo había hecho. Ni sabía que existía Silicon Valley. Nunca. Fue otro cuate que me dijo, hey, esa es una empresa de tecnología, vamos a levantar capital a San Francisco. Ujú. Y yo, ¿a poco sí? Se puede, ¿no? Estoy hablando de hace 15 años, ¿no? Pero yo pensé que solo se trabajaba con tu propio dinero y en un momento el banco te iba a dar, ¿no? Un préstamo, tal vez, ¿no? Y no, fue para mí fue un abrir de ojos grandísimo. Nunca más volví a tenerle miedo a la deuda y a la inversión. Sí, quiero aportar algo de lo que dijiste de la mala asesoría. Fíjate, en lo personal tuve una clienta que un día le comenté sobre el Uber Eats y el DoorDash, ¿no? Era una clienta que tenía un restaurante y me dice, oye, y el DoorDash y el Uber Eats, no, es que la contadora me dijo que no conviene. Sí, Y yo conocía a su contadora, yo se la sí, había recomendado, más que ya no estaba trabajando con ella porque me di cuenta que se estaba metiendo en temas que no sabía. claro. Entonces la despaché y aparte porque me aumentó el costo, ¿verdad? También eso. Entonces esos fueron los dos motivos. Dije, se está metiendo en temas y aparte me aumentó el costo. Pero bueno, Sí. esta clienta me dice eso y yo le digo, ¿y con qué razón te dijo que no te convenía tener Uber Eats? Es que está muy caro. Y yo, mira, dile a tu contadora que se quede en su línea de contadora porque Sí. no sabe estos temas. Y entonces yo le di unas recomendaciones. Yo le dije, es que hay que aprender a usarlo, si funciona. Y si lo sabes usar, le puedes sacar mucho jugo. Te pongo un ejemplo bien simple. Le digo, ¿qué hacen tus cocineros de 3 a 6, que regularmente es el horario muerto de un restaurante? Me dice, no, pues ahí están. Algunos los pongo a picar cebolla, ya sabes, el prep, ¿no? Ahí como que a preparar cosas. O sea, Sí. básicamente dice, pero le digo, pero te sobra al menos un cocinero de esas horas, pero lo tienes que tener ahí por si acaso. O uno o dos, ¿no? Y le digo, que yo sepa, los cocineros son uno de los que más ganan en el restaurante de sueldo fijo, ¿no? Entonces le digo, estás perdiendo el sueldo de ellos, se está perdiendo ahí porque no lo estás aprovechando. Pon un happy hour en Uber Eats y en DoorDash a esas horas. Sí. Obvio no vayas a poner el steak más caro de tu restaurante porque esos regularmente tienen un profit muy chiquito. Agarra ciertos platillos que tengan un buen margen. Para eso vas a necesitar hacer un food cost. O sea, saber cuánto te cuesta cada platillo y poner los platillos más rentables en una promoción de 3 a 6. Se puede programar de que de 3 a 6, 2 por 1 en tacos, por así decirlo. Sí. Que es lo más barato, por así decirlo. Entonces ahí vas a poner a chambear a tus cocineros que se están mosqueando ahí y que les estás pagando por estarse mosqueando. Eso es lo que tienes que hacer. Sí. Y se quedó, Productividad. ok, sí, no lo había pensado. Bueno, ahí está. Entonces, ahí va con la mala asesoría. A veces tenemos gente alrededor como que ojo, era buena contadora. No quiero decir que era mala contadora, pero era muy buena haciendo contabilidad solamente. Pero es cada quien en su línea, como dijiste, ¿no? Porque la razón por la que yo de repente doy ciertas asesorías, ¿no? Es porque me he enfocado bastante en vender, ¿no? Y en hacer mercadeo. Pero hay contadores y hay abogados que lo único que ellos lo que hacen es su línea, ¿no? Lo que está en su línea. Todo lo demás o les da miedo o no lo hacen. Entonces, ¿cómo te pueden dar esa clase de feedback o esa clase de asesoría si no lo pueden hacer? Ese es uno de los problemas más grandes que nosotros tuvimos con Legal al principio, ¿no? Que Legal solo decía, no. Yo así como, espérense. Ajá. O sea, no, pero ¿cuál es la opción? O sea, yo estoy aquí para correr un negocio, ¿no? Y eran abogados, la firma de abogados que habíamos contratado, ¿no? Para revisar ciertas situaciones, ciertos lanzamientos que íbamos a hacer. Y era no. Oye, de no vamos a comer, ¿no? Entonces, Sí. esa asesoría es súper importante, ¿no? Especialmente aquí en Estados Unidos. Yo diría que en el 99.9 de los casos, un no siempre tiene un loophole legal.
Sí, es absolutamente. Fíjate que eso que dijiste me pasó en cuestión migratoria. Cuando estaba arreglando mi situación, me pasó que escuché varios no en el camino, ¿no? Mm, De hecho, muchos no. Estoy hablando digo, yo al final terminé arreglando por matrimonio, eso fue sí, lo que hice, pero yo desde el día uno yo dije, yo no quiero estar aquí legalmente. sí. Entonces fui como a 5 abogados diferentes y hasta el último, o sea, cuando te digo el último antes de casarme y arreglar por matrimonio mi residencia, el último me dijo, a ver, ¿cómo entraste? Entonces yo entré con una visa B1, B2. Ujú, Creo que la nomenclatura B1 es la que te permite hacer negocios en Estados Unidos. sí. Por alguna razón, a los del norte de México nos dan esa nomenclatura en la visa de turista. Nos dan de turista y de negocios. Nos Ok. dan B1, B2. Entonces el B1 te permite hacer negocios en Estados Unidos, pero no te permite quedarte o vivir aquí. No puedes Ujú, rentar depa, no puedes tener carro, puedes abrir cuentas de banco, puedes tener clientes y consultarlos en Estados Unidos. Entonces yo dije, ¿por qué nadie me había dicho esto? sí, Estoy encerrado en Estados Unidos esperando una manera de arreglar cuando pude haber vivido en mi país, ganar en dólares, venir de sí. vez en cuando. Tengo familia aquí. Pude haber dejado un cuarto en casa de mi familia para Ujú. vivir ahí. Ahora sí que disfrutar del capitalismo de Estados Unidos viviendo en México. México, sí. Ya a partir de ahí, pues se pasó la pandemia, me tuve que quedar encerrado esos años que estuvo cerrada la frontera. Y ahí conocí a mi esposa y pues pues toda la historia, todo lo demás es historia, ¿no? Sí. Pero vaya, el punto es de que pagué 5 consultas con 5 abogados y a nadie se le ocurrió decirme eso. O sea, imagínate que el primero hubiera sido ese consejo. No Sí. hubiera tenido que quedarme, overstay, ¿no? Como le dicen. De que Ujú, no hubiera tenido que quedarme ilegalmente, hubiera seguido con mi visa normal. Y fíjate, el siguiente paso, porque eso obviamente no genera nada de historial migratorio. sí. El siguiente paso era establecer la empresa, demostrar que funciona y luego sacar la visa de inversionista. Ujú. Ese iba a ser mi camino. Pero otra vez, la mala asesoría. Y a pesar de. Me han dicho gente. Porque a veces yo he dado estas pláticas sin ser abogado. Y siempre les digo, no soy abogado, pero La tu abogado. experiencia. Sí, tu abogado Sí. esto. Me estás diciendo que el abogado es un pendejo. Pues tal vez, porque a mí me tocaron 5 de esos, ¿no? Sí. Entonces, no quiere decir que porque esté estudiado no se la sabe de todas. Yo te diría, busca el cómo sí, que eso es más o menos lo que estabas diciendo. O sea, no quieres a alguien que te esté diciendo cómo no. Quiero que me digas cómo sí. O Eso sea, es obviamente, fácil. No. ujú, No. ajá. Busquen, yo le diría a la gente, busquen quien les diga cómo sí. Obviamente sin romper la ley, otra vez, bien claros en eso, sin romper la ley, nada de eso. Pero deben de asesorarse con gente que digan, mira, esto no se puede, pero tal vez le podemos hacer por aquí. Y yo creo que eso convierte a un asesor en un buen asesor, ¿no? De lo que sea, ¿no? Sí, el implementar estrategia, ¿no? Decir, ok, a ver, déjame ver cómo soluciono esto, ¿no? Y si llegamos a que no se puede, pero por lo menos lo tratamos en vez de solamente decirte que no. Yo creo que muchos abogados de inmigración se confiaron, ¿no? Y algo que nosotros, tú hablabas del sufrimiento que tienes ahora por cómo va cambiando todo, ¿no? Entonces, el sufrimiento que tenemos nosotros es que hoy llegan nuestros clientes expertos de contabilidad gracias a ChatGPT, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo he estado haciendo en estos últimos 6 meses es decirle a los contadores, utilicemos ese conocimiento, porque antes nos quejábamos de que el pinche cliente que no sabe y no quiere aprender, ahora ya están aprendiendo. Ujú. Ahora, y creo que lo mismo en legal, ¿no? Es así como que no quiere, antes no querías, hoy no, ya tienes la información ahí. Y entonces cuando viene un cliente y dice, mira, pero yo leí. ¿Dónde lo leíste? ChatGPT. Ah, ok. ¿Qué leíste? Dime. Y ya veo que ha leído y digo, ok, déjame te digo la realidad de eso. ¿Hay verdad en eso? O sabes que no hay actualización en eso, ¿no? Porque a veces ChatGPT no está actualizado en ciertos Ujú. temas, ¿no? Pero hoy hay tanta información a lo que tú dices, es mucho más fácil encontrar ese sí hoy en día que Ujú. hace mucho tiempo, con el tiempo donde tú estabas tratando de arreglar tu situación. Y hay que utilizarla, ¿no? Sí, ¿qué hubiera dado porque el ChatGPT hubiera estado Imagínate. cuando yo llegué? Sí, o sea, imagínate que hubiera llegado, oye, del ChatGPT me dijo que él ve uno esto, ¿qué tan cierto es?
Imagínate que me hubiera dicho el abogado, no, pues sí, mira, lo puedes hacer así, solo no puedes vivir aquí, no puedes tener nada a tu nombre porque no te puedes quedar, no puedes tener vida en Estados Unidos, pero puedes ir y venir, decir que vienes a ver a tus clientes, tener clientes en Estados Unidos, pagar impuestos en Estados Unidos. Entonces eso era la respuesta para mí, eso era lo que yo quería, al menos por un tiempo, siempre buscando, te digo, la idea de un día establecer el negocio ya físicamente y tener mi visa de inversionista para ahora sí ya poder vivir en Estados Unidos y todo eso. Pero, Sí, pues bueno, desafortunadamente no lo tuve. Pero el mensaje, pues para la gente es ese. O sea, traten de buscar quien les ayude a conseguir ese sí. O como dijiste, si no, cuando menos intentar algo por conseguir eso que estás buscando, ¿no? Que no quedarse ahí. así Oye, es. otra cosa, ¿qué opinas de esta mala costumbre que tenemos los latinos de cobrar barato para que no se nos vaya el cliente? Malísimo, malísimo. Y es por el miedo, ¿no? De que se nos vaya el cliente. Y ¿sabes de dónde viene todo eso? De la falta de mercadeo, ¿no? Porque los poquitos clientes que llegaron porque se dieron cuenta, porque uno le dijo a otro, tenemos esos clientes y ya no queremos que se vayan. Entonces le voy a dar un súper descuento, ¿no? Yo no doy descuentos. Yo creo promociones por una razón. Por ejemplo, en diciembre nosotros creamos la promoción de declaraciones prepagadas. Eso nos ayuda a nosotros, creo que hubieran, no sé, cerca de 30,000 declaraciones que se prepagaron. Y eso nos ayuda a nosotros a estar listos, a saber cuál va a ser el desmadre en el que nos vamos a meter ya en la temporada de impuestos. Ya tenemos eso asegurado. Y entonces te estoy dando las gracias, dándote un descuento por haberme Ajá. ayudado a adelantarme, ¿no? Te estoy dando las gracias, ¿no? Entonces, y te vamos a dar el mismo servicio, ¿no? Entonces, y voy anunciando, ya en enero sube los precios, ¿no? Y el 15 de enero volvieron a subir los precios a lo que yo cobro normal. Yo cobro para un LLC, empieza en 999. El precio nos ayuda a filtrar. Y todos creo que sabemos esto, ¿no? Ferrari, ¿no? El automóvil. Nunca vas a ver un anuncio de Ferrari en la tele, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no quieren que Josh vaya a su dealership solo a ver, voy a probar el Ferrari, ¿no? No, y hay una situación, hay un proceso para comprar un carro de esos, ¿no? Un Lamborghini. No miras esa clase de anuncios en la tele, ¿no? Al punto que voy con eso es que debemos de aprender a cobrar y eso nos ayuda a filtrar. Yo soy muy, muy creyente del círculo. Tú quieres salir de la pobreza, entonces tienes que dejar de venderle a clientes pobres. Y para venderle a clientes que no son pobres, que son más sofisticados, tenemos que prepararnos más, ¿no? Tenemos que aprender a dirigir la venta, tenemos que respetar, claro, ¿no? Tenemos que entender que nuestro servicio no es para todo el mundo. Tenemos que entender, y por eso el marketing, ¿no? Yo Ujú. quiero estar entrevistando muchos clientes de forma continua para tener decisión. Yo llego al punto ahora de que yo decido con cuál cliente voy a hacer negocio, ¿no? No siempre fue así. Y desde hace 14 años es que comencé a decir, estoy regalando mi dinero, estoy sacándole la comida de la boca a mis hijos, ¿no? No puedo crecer, no puedo ayudar a tal persona, no puedo hacer muchas cosas, no puedo crecer mi negocio por estos descuentos. ¿Qué es lo que hace H&R Block? ¿Qué es lo que hace el contador? Prestigio, 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 Ajá. prestigio, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos enfocarnos en crear un buen servicio que no sea para todos, que sea para las personas que están dispuestas a pagar el valor que nosotros ofrecemos. Es correcto, muy bien. Oye, ¿qué es la mentira más grande, más peligrosa que le has escuchado a un latino decir en cuestión de negocios o de fiscal o algo así? La mentira más grande. O sea, la más peligrosa que se cree latino, que dice esto es cierto y tú sabes que es una mentira y es muy peligroso. La cuestión de los créditos, yo siempre lo digo, Mm. los créditos fiscales. Yo siempre me gusta dar esta clase de seminarios en este tiempo, ¿no? Y hablar de los créditos fiscales, por ejemplo, el Earned Income Tax Credit, ¿no? El EIC.
este año te da la posibilidad de obtener hasta más de $8,000, ¿no? $8,064. Pero para eso tienes que estar bien pobre. Y si tú como hispano saboteas tu ingreso todos los años para obtener ese crédito, ¿no? Hay gente que lo hace y dice, ¿sabes qué? No voy a ganar más, no voy a trabajar el overtime, no voy a hacer esto, no voy a producir, no voy a buscar mejores oportunidades. No lo dicen de esa manera, pero en eso se traduce, ¿no? Ujú. Porque el crédito, me van a quitar el crédito. Sí, la idea, ese es el crédito de la pobreza. La idea es usar esos créditos porque todos lo vamos a necesitar en el momento de la vida, ¿no? Usas ese crédito como un trampolín para algo mejor, ¿no? El problema es que nos ponemos a gastar el crédito en su totalidad y no invertimos en nosotros y en nada, ¿no? Y esos créditos que te dan dinero fácil por ser pobre, te dejan más pobre. ¿Por qué? ¿A qué están asociados esos créditos? Uno, a la edad de tus hijos. Dos, a que estés pobres. Entonces tú estás confinando a tus hijos por 17 años a ser pobres cuando pudiste darles algo mejor. Y dos, cuando ellos crezcan y se vayan, tú quedas pobre porque ya no hay más créditos y te acostumbraste a que ese crédito o esos créditos fueran parte de tu salario o de tu presupuesto anual, ¿no? Entonces, creo que es la mentira más grande que he escuchado o que he visto que se creen, ¿no? De que Sí. el crédito, ¿no? Oye, ya para irnos despidiendo, bueno, todavía vamos a estar aquí digo, ya tenemos una hora, pero para ir cerrando el episodio, vamos a meternos a los temas sociales, ¿no? Uy. Este tema que estábamos hablando de negocios, de marketing, me encanta y creo que podemos platicar horas de eso y se puede dar si estás dispuesto a lo mejor otro episodio más adelante, ¿no? Pero Claro. bueno, dándole vuelta a esto y para ir cerrando el episodio, temas sociales. ¿Qué opinas de que me ponen mucho en los comentarios? Entiende, ellos no te quieren aquí, refiriéndose al gringo, ¿no? Sí. Al gringo que ellos dicen que ya a mí, por ser hispano y tener mi cara de nopal, no me quieren los gringos aquí por más que yo hable bien de Estados Unidos, ¿no? Yo creo, mira, lo más malo que yo veo con eso, ¿no? Es que eso es algo que estas personas aprendieron de su casa y lo siguen enseñando. Esas son personas de 30, 40, 50 años diciendo eso y se lo siguen enseñando a sus hijos. Entonces no estamos rompiendo ese círculo, ¿no? ¿Y ese círculo de qué? De sentirnos menor que otros. Porque cuando tú dices, alguien no me quiere aquí, bueno, número uno, yo estoy legal en este país, ¿no? Entonces, y yo nunca he tenido esa interacción y te digo, yo crecí en las ciudades rojas, ¿no? Entre Georgia y Tennessee. Ujú. Entonces, nunca he sentido esa discriminación de alguien que se ve diferente a mí o que tiene un color más claro que yo, ¿no? Y gracias a lo que he aprendido en el camino, he visto de que no hay realmente una importancia en el color de tu piel, sino que en lo que tú estás dispuesto a hacer, ¿no? Entonces, desafortunadamente es algo que da risa cuando alguien te dice, hey, pero no te quieren aquí. A mí qué me importa que no me quieran, con que me quiera mi mamá y que me quiera Diosito y ya con eso, ¿no? Yo sigo Sí. adelante, ¿no? Hasta el momento no me ha afectado, ¿no? Yo lo que les digo es de que con que me dejen estar aquí, yo estoy bien. O sea, no me importa Sí. si les caigo bien, si... Pero igual que tú, o sea, a mí tampoco me han tratado mal, que yo me he dado cuenta. O sea, no he Ujú. sufrido una discriminación ni nada. Me he dado cuenta, o sea, puede haber algo lógico ahí, que lo lógico sería, ok, a lo mejor no quieren que conquiste su país. O sea, vaya, Eso. que la mayoría sea hispano y que se vea como nosotros, porque entonces ellos se convertirían en una minoría, pero eso lo entiendo. O Ujú. sea, proteger la raza, la etnia de ellos, eso lo entiendo. Mantener a las otras etnias de manera controlada, eso es completamente entendible. Ahora, como dices tú, es dependiendo de la forma en que te acercas. Sí. Obviamente, si debe haber un prejuicio, no digo que no, tal vez si hay un prejuicio del hispano, del latino, porque no lo hemos ganado a pulso, ese prejuicio que hay sobre Ujú. nosotros. Pero en cuanto te vean tu manera de pensar, tu manera de actuar y sobre todo tu manera de hablar, ahí se dan cuenta de que, no, este no es de esa bola que estoy pensando, ¿no? Y Y yo entonces siempre el le trato cambia. digo, yo Ujú. siempre le digo a la gente, disculpa, que en todas las razas tenemos nuestro grupito de bobos, ¿no? Nosotros tenemos los bobos que se sienten menos porque son
gordos, chaparros y oscuros, ¿no? Y los blancos también tienen su puñito de bobos ahí que porque son blancos se sienten más que otros. Eso sí existe, pero cada vez son menos y menos y menos y menos. Yo se lo explico a la gente, ¿no? La gran mayoría de esos bobos que vi, porque tienes que estar bobo para pensar así, ¿no? Son los que viven, o sea, en los pueblos, o sea, bien enterrados que no tienen cultura, ¿no? Ujú. Y es una similaridad que tienen las dos razas. Sí. Son personas que vienen de no tener cultura y de sentirse menos. Sí, es correcto. Oye, bueno, pues no te quito más de tu tiempo, no me gusta romper mis promesas, te dije que iba a ser 1 hora y me quiero mantener ahí. Entonces, pues nos despedimos. Si algo más que le quieras decir a la gente para ir cerrando, para ya cerrar el capítulo más bien, a lo mejor algún consejo, alguna experiencia que quieras compartir, algún error que cometiste o algo que le puedas decir a la gente que nos escucha o nos ve. Que este es el momento para crecer y para desarrollar, ¿no? Que no nos tenemos que quedar pensando en que somos menos, somos la minoría más grande de todo el país. Tenemos muchísimos ejemplos, incluyendo el secretario de Estado, Marco Rubio, muchísimos ejemplos de cómo hispanos podemos crecer y podemos desarrollarnos, nada nos para. Errores todos vamos a cometer, pero los errores no nos definen, ¿no? Entonces hay que echarle ganas, hay que pensar en grande. Como dijo el Chicharito, hay que imaginarse cosas chingonas, ¿no? Entonces hay que echarle ganas y hay que seguir adelante. Es correcto, pues estoy de acuerdo en eso. Pues bueno, nos despedimos. Muchas gracias de nueva cuenta por prestarme 1 hora de tu tiempo para compartir esta información con la comunidad de Echando Raíces. Si tienen dudas, comentarios, si quieren contactar a Josh, voy a dejar la información de él en la descripción de este episodio. Como quiera, puse algo de su información aquí en la pantalla durante este episodio. Lo pueden encontrar así como se ve aquí, su nombre, así está en redes sociales. Y ya, muchas gracias, compartan el episodio, denle like y como ya dije, dejen sus comentarios y suscríbanse al canal, súper importante. Gracias, nos vemos a la próxima. Chao. Nos vemos.